RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto de inmediato con Gustavo Nakamura, director del Centro de Innovación de Políticas Públicas, consultor en temas educativos, director del programa Hablemos de Educación en RCR, Red de Comunicación Regional. Gustavo, buen día, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Pepe? Muchas gracias por el enlace. Comencemos un poco hablando sobre los cambios que se han registrado en el gabinete y sin lugar a dudas debemos abordar el tema del caso del ministro de Educación, ¿no? El señor Benavides, ¿no? Él permanece en el cargo, ¿no? Y una de las argumentaciones que se deslizaron hace poco menos de 72 horas era que parte de las presiones del Congreso eran por el tema de las universidades. El presidente decidió mantenerlo, pero también en ese horizonte Benavides va a tener que enfrentar una interpelación de parte del gabinete, del Congreso, ¿no? ¿Cómo estás analizando esta situación de un portafolio que se ha convertido bastante sensible en los últimos meses? Muchas gracias, Pepe. La verdad que el tema es interesante porque el presidente de la República puso en agenda en su discurso cuando fue, no le dieron la confianza al gabinete cateriano. Automáticamente lo que pasó fue, salió él y dijo, que está en peligro la reforma universitaria. Yo, la verdad, no sé si la gente ha hecho un análisis y nosotros mañana en el programa que tenemos en RCR lo haremos con mayor detalle, pero si tú analizas las votaciones de la bancada, algunos dicen que hay intereses oscuros y por medio de ella, ¿qué bancadas representan a qué universidad? Si haces un símil, no encuentras mayor detalle más que en la bancada de Podemos, que supuestamente, realmente el presidente de este partido es el señor Luna, que es una universidad no licenciada. El resto no está vinculado a una universidad, y si está en alguna vinculación con algún militante, ya licenciaron, ya pasaron la valla. Entonces, yo no sé a qué le atribuye el presidente a que acá el peligro está en la reforma universitaria. Ese es un primer punto, ¿no? En segundo lugar, me parece que la que sigue el ministro Benavides, por el lado educativo, creo que por tantos cambios que ha habido, es recomendable, necesitamos una estabilidad, pero también no se va a librar de la interpelación que está teniendo el día de hoy, ¿no? Entonces, y la interpelación pero es curioso, es por su gestión cuando estuvo en SUNEDU, y no por las tablets, ¿no? Pero fíjate, Pepe, esta historia se está repitiendo al año 2016, cuando el ministro Saavedra fue censurado por un tema de computadoras, no sé si te acuerdas. Claro que sí. Y salió como la gran víctima del aprofujimontesinismo que le decían, ¿no? Este es el problema. Ahora, si el ministro Benavides es censurado, esperemos que no, pero quién sabe, nunca se sabe con el Parlamento, o con este nuevo Parlamento, la verdad que nada se sabe. Entonces, ¿te imaginas cómo va a salir el ministro Benavides? Entonces, es muy peligroso personificar, ¿no?, la reforma universitaria en una sola persona, por más que nos caiga bien o no nos caiga bien el ministro Benavides. Al final es la autoridad que el presidente de la República ha determinado que es el ministro de Educación. Ahora, el otro tema, como tú bien lo anotas, es que está en ciernes una interpelación, ¿no?, y cuyo parámetro principal justamente está ligado a la gestión en la SUNEDU, ¿no? Pero en esta misma línea de análisis, Gustavo, no se puede dejar al margen la gestión educativa, ¿no? Y eso es lo que en el Congreso sí le están exigiendo al propio ministro Benavides, dar una explicación real cuánto se ha avanzado en el tema de la educación remoto, a distancia o virtual, cuánto se tiene información real respecto a las tabletas digitales, ¿no? Porque esto sí es apremiante. Hasta el momento no tenemos indicadores claros cuánto estamos avanzando en medio de esta crisis, de esta pandemia, en el sector educativo, básicamente en el sector básico regular, ¿no? No, totalmente, José. Y fíjate, mira, compara Bolivia. Bolivia lo que hizo fue, cerró el año educativo. O sea, fueron más sinceros en decir, no hemos llegado, no tenemos los recursos, señores, este año no podemos. Yo le veo un discurso de sinceridad, en este caso del país hermano de Bolivia, ¿no? En el caso de Perú no sabemos cómo va a aprender en casa. Algunos, según las cifras del Estado, dicen 90% de ratios, pero ahí les dice, por ejemplo,
cuando hay un estudio de la OCDE, y Andrés Oppenheimer hace poco ha salido incluso a hablar, que la brecha digital, solamente acceso a Internet en América Latina, en la educación primaria, por ejemplo, llega al 34%. Entonces, o sea, nosotros sé que tenemos radio y televisión, pero tenemos imágenes donde los chicos llegan. Estamos haciendo que los chicos tengan contenidos, más no evaluando. El tema de la evaluación todavía es un tema que no se ha tocado. Entonces, fíjate, el panorama es complejo, y desde acá dijimos la vez pasada que el tema de las tablets no iba a solucionar y no va a solucionar las brechas digitales, querido Pepe. O sea, discúlpame, los niños en las zonas urbanas, periurbanas, la pobreza se ha extremado, en las zonas rurales, cuando lleguen la tablet, discúlpeme, van a ver la tablet y lo primero que van a hacer es venderla por contar de comer. Así de claro es lo que se viene en el país. Entonces, estamos pensando soluciones que no están de acuerdo a la realidad nacional, ¿no? Ahora, en esa misma línea de análisis que trazas tú, Gustavo, este es un año perdido. Perdón, no te escuché. En esa misma línea que tú trazas de análisis, entonces podemos considerar que este es un año perdido en la educación. Yo creo que la verdad es un año complicado, no sé si perdido, porque fíjate, mira lo que dijeron el ministro Cateriano en su discurso, que recién iban a implementar datos a los docentes. Y esto me consta a mí, porque yo he tenido la oportunidad de enseñar gracias a una fundación aquí, en Chincha, además, Pepe, y los profesores utilizan sus datos para poder enseñar a sus chicos. Imagínate a la altura que estamos. Y esto viene, y permíteme relacionar con la educación privada. La educación privada está afrontando un problema bastante grave en este momento también. Si se dan cuenta, el Congreso ha sacado 2 dictámenes y ya va para pleno, que van en el tema de los costos de las pensiones escolares, pero más allá de eso, la gran pregunta que yo tengo es que si estamos pensando, ¿qué pasaría si los colegios privados cierran? ¿Qué pasaría si las universidades licenciadas cierran? Por operaciones porque la gente no tiene para pagar, y la morosidad está en 30, 40%, en algunos 70%. ¿A dónde van a ir a estudiar? ¿A dónde va a ir esa población? Entonces, con tal de hacer leyes, quién da más plata, AFP, todo eso, esto es un pandemonio, y no tenemos claro que necesitamos el sector privado para generar riquezas, y con ese presupuesto el Estado pueda generar lo que genera actualmente. Creo que no estamos entendiendo esta lógica que hemos vivido muchos años, y el populismo también en el sector de educación ha entrado con mayor fuerza, y la verdad yo no lo veo, no creo que sea la solución más adecuada. Ahora, lo que tú apuntas es bastante cierto, ¿no? Cuando nosotros empezamos a recoger información de distintos puntos del territorio nacional con directores regionales de educación o con gente muy vinculada a estos sectores en el interior del país, la realidad es totalmente distinta, ¿no? Pero cuando hemos escuchado al propio presidente de la República, más que al ministro de Educación, indicar que los avances son sustanciales, nos encontramos con que los hechos desdicen exactamente de esa visión optimista, ¿no? Yo te hago esta pregunta porque aunque parezca muy, digamos, por ponerle un término, ¿no?, frívolo decirlo, los niños necesitan una explicación frente a este tema de las tabletas. El otro día comentaba con un periodista de Provincias, me decía, ¿cuál es la explicación que le van a dar a los niños ahora en las tabletas? Los niños han vivido ilusionados en estos meses de recibir su tableta a fines de julio, ¿no? La explicación que ha dado el gobierno es que está un proceso fallido, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en medio de esta crisis, ¿no?, en medio de lo que viven los niños, ¿no?, de esta cuarentena prolongada, alguien tendría que darle una explicación, ¿no? Porque ese es un efecto inmediato en su propia capacidad de desarrollo, ¿no? O sea, una frustración muy temprano, van a decir, nos prometieron esto, nos hicieron creer que iban a llegar las tabletas, pero nadie ni siquiera se ha acercado a decirnos, señores, niños, ustedes no tienen esta tableta por tales razones, ¿no? Parece un poco difícil discernir esto, ¿no? Pero es la realidad que viven, ¿no? Es la emoción que sienten los niños ante tanto anuncio que ha hecho el presidente permanentemente, ¿no?
Mira, esto va a traer un problema social, en el fondo. Nadie está viendo esto. A ver, tú como Estado le estás diciendo al ciudadano, te voy a dotar de algo. Al niño, pasado el tiempo, no llega. Y el Estado, cuando no llega, ¿quién llega entonces? Claro. Cuidado con que se vuelva el tema del senderismo, cuidado con el terrorismo, cuidado con ese tipo de pensamientos, y comienza el resentimiento del adolescente, del niño, que el Estado nunca estuvo con ellos y otros sí estuvieron. Entonces, mejor si no vas a cumplirlo, no lo menciones. O sea, ser realista. Pero ahora estos niños tienen esta expectativa y estos adolescentes. ¿Cómo hacerles entender que no era el camino y el camino es otro? Y si se sigue insistiendo con el tema de las tablets, bueno, ya si es una decisión política del presidente y del ministro, pues adelante. Bueno, nosotros solamente podemos decirles, sabemos que eso no va a solucionar, pero quieren hacerlo, vaya. El gran problema que tú dices es este año, ¿a cuándo llegarían estas tablets? En el mejor de los casos, septiembre, octubre, noviembre, y se acabó el año escolar, ¿no? Y ya de alguna forma están poniendo el parche a decir que el próximo año va a ser virtual también o a distancia. No, la situación es muy compleja, ciertamente, ¿no? Muy delicada, ¿no? Y lo que pasa es que no se está enfrentando con realismo los temas, ¿no? Sí, totalmente. La situación es compleja. Yo creo que en este momento esperemos que la crisis política se cese y sí trabajen conjuntamente tanto el legislativo como el ejecutivo, pero también con la empresa privada. José, creo que a la empresa privada la llaman solamente para donaciones y eso no es la forma. Hay experiencias en las empresas privadas en el tema educativo muchísimo, que sigan llamando. Yo creo que hay mucha gente que está interesada en colaborar, ¿no? Y el presidente mismo Vizcarra sabe la experiencia de una intervención de una empresa privada. En la región que estuvo, siempre lo hemos dicho, Sauer consiguió los resultados, Moquegua consiguió los resultados que consiguió gracias a la intervención de la minería. Entonces no podemos... Moquegua es una realidad, ¿no? Moquegua es el caso más palpable, ¿no? Exactamente, eso pasó. Entonces la dotación que tuvo Moquegua fue gracias a eso. Y gracias a la empresa Sauer, ¿no? Hay que decirlo con todo su nombre, ¿no? Porque muchas veces la opinión pública desconoce lo que ocurre, ¿no? Sauer posibilitó no solamente la entrega logística e infraestructura, sino también los módulos, las capacitaciones con universidades, si no me equivoco, de Arequipa y otros puntos del país, ¿no? Así es, el canon minero que llega a esas zonas, a las regiones. Imagínate si se podría solucionar el tema del Valle del Tambo. O sea, y Cajamarca, ni qué decirlo. En Piura tenemos Río Blanco. O sea, tenemos millones de proyectos que deberíamos desarrollar porque nos va a traer riqueza, todo en consenso con la sociedad, en el entorno, la sociedad que está al costado de los campos mineros, de las zonas, de la minería, de la agricultura y todo. Estas riquezas son impuestos, y estos impuestos entran al Estado, y con eso el Estado va a poder hacer obras. Tan sencillo como eso, no es difícil de entender. Gustavo, hace un momento tú mostrabas tu preocupación por el tema de las escuelas privadas. ¿Qué información tienes? Sí. Mira, la información que tenemos sobre las escuelas privadas en Lima Metropolitana, hay muchísimas que ya han cerrado. Hay cadenas de colegios que han perdido estudiantes aproximadamente, entre la más grande, de un grupo económico, dice que ha perdido 12.000 estudiantes. Otros han perdido entre 2.000, 3.000, en fin, hay una serie de personas y encima han bajado sus costos entre 20 y 30% de pensión, ¿no? El gran problema es que el Estado ha recibido una cierta cantidad, pero hay un grueso que no se sabe si va a seguir o no va a seguir. Entonces, a esta crisis se le suma que, ya como te decía, hay dos proyectos en la Comisión de Educación ya fue aprobada, y hay otro proyecto en la Comisión de Defensa del Consumidor, que van a ir al Pleno y van a trabajar directamente el tema de costos y pensiones escolares, y también las universidades e institutos. Y esto va a agravar la situación, porque ¿qué va a hacer la empresa privada cuando tenga que ya intervienen los costos ya no puede aumentar costos, ya la cosa, ya hay una intervención directamente del Estado? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo más probable es que las empresas comiencen a reducir su personal y va a aumentar el desempleo para llegar a cubrir los costos mínimos. Ese es el mejor de los casos de las que aguanten. Las que no aguanten van a cerrar.
van a cerrar. Yo conozco amigos que tienen colegios conocidos y me dicen, Gustavo, me conviene cerrar mi colegio y alquilar mi local o venderlo, ¿no? En vez de tener un colegio ya. Tengo que votar personal. Y la pregunta, yo no voy al negocio que pueden tener ellos, o sea, si quieren verlo de esa forma. ¿Qué va a pasar con los niños y adolescentes que estudian en estos centros educativos? ¿El Estado tenemos la capacidad para recibirlo? No lo tenemos. Seamos sinceros. Entonces, ¿por qué no trabajamos conjuntamente? ¿Por qué nos ponemos trabas? Y aquí también hay un vacío, ¿no? Respecto, en medio de esta crisis, alguien el otro día anotaba, ¿no? No se tomó con atención la crisis educativa, la situación que iba a generar el COVID-19 frente a la educación, tanto primaria, secundaria, como para el nivel universitario, ¿no? Y se pudo haber creado un paquete que pueda o pudiera haber coadyuvado ciertamente a afrontar estas situaciones de muchos centros educativos, ¿no? Por ese lado, ¿no? ¿Tú crees que puede haber sido una salida apropiada, ¿no? No estoy pidiendo que haya un subsidio, no estoy pidiendo que haya una subvención permanente, ¿no? Pero así como se aplicó un reactiva para la microempresa, incidiendo mucho, o en otras empresas, también en el sector educativo, ¿se pudo haber trabajado con un paquete similar? Yo creo que debería trabajarse un paquete similar con el sector de educación y llegar a un consenso con la empresa privada, ¿no? Ya, muéstrame tus costos, ¿cuánto te puedo pagar? Esto es lo que yo puedo como Estado. No te puedo pagar la pensión como antes era. Esto es, pero mantengo a los estudiantes. Porque yo como Estado no tengo la capacidad de poder recibirlos. Pero reconocer eso políticamente no es tan sencillo. Creo que es más fácil decir, vengan todos, y yo sigo contratando gente. Porque eso es lo que está pasando. Claro, pero el nivel educativo también cada vez se está deteriorando más, ¿no? Hay un deterioro, así es, ¿no? Va a haber deterioro, va a haber ampliación de brechas, hay personas que van a poder estudiar, hay personas que no van a poder estudiar, la sociedad se va a dividir, y incluso las personas que tienen mayor poder adquisitivo van a comenzar a pensar que sus hijos tienen que estudiar fuera del Perú, incluso. Y el talento peruano. Así es. Bien, Gustavo, como siempre yo te agradezco la generosidad de haber compartido esta comunicación a través de Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Un fuerte abrazo a la distancia. RCR, la red que comunica y une al Perú.